Buenos días, Fuerte. ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a todos, gracias por participar de este sexto encuentro de filosofía. No sé si hay alguien en la puerta. Bueno. Es el tema central de la reunión, es lo que no sabemos, lo que no vemos en los tiempos que corren y en los espacios que habitamos. El tema específico de esta reunión es educación y conciencia social, dejar ver y dejar saber. El panel estará integrado por Martín Goldman, que va a exponer sobre, la presentación se llama hacia un nuevo enfoque de la educación desde el punto de vista del trabajo docente, y Daniel Baschetto, que va a trabajar sobre filosofía política y educación, el paradigma neoliberal y las pedagogías críticas latinoamericanas. Bueno, nada, vamos a iniciar con la exposición de Daniel. Daniel es profesor de... voy a hacer una presentación breve. En este momento, bueno, por algunas cuestiones de logística, los expositores están por Zoom. Así que nada, bueno. Y venimos de haber suspendido una reunión anterior en relación a que hubo un incendio en una parte del edificio que hizo que no podamos estar reunidos, así que bueno, contentos de estar de nuevo encontrándonos cara a cara con varios, así que bueno, nada. Bueno, hago una presentación de Daniel, es profesor de Filosofía y Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe, ha dictado Filosofía de la Historia en la Facultad de Historia y Filosofía de la Cultura en la Facultad de Filosofía de dicha universidad, es secretario académico de la Facultad de Filosofía y profesor y jefe departamental del Instituto Superior del Magisterio, dependiente de la dirección de la Provincial de Investigación y Apoyo Educativo. Profesor de Ciencias Políticas y Antropología Filosófica en el Instituto número 12. Profesor de Filosofía Política, Filosofía de la Cultura e Historia del Pensamiento Argentino Latinoamericano en el Instituto de Fray Francisco de Paula de Castañeda, profesor del Seminario de Postítulo, Especialización Superior en Cultura, Comunicación y Política, del Instituto Superior Magisterio número 13, consultor del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, asesor del Honorable Consejo Municipal de Santa Fe, asesor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación y actualmente preside la Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales de Santa Fe. Bueno, muchas gracias por estar y bueno, te cedo la palabra. No estaba diciendo nada importante todavía. Bueno, no, solamente estaba agradeciendo en particular, en nombre mío y del grupo de la Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales, la invitación y quería hacer un recordatorio en particular a la persona de Ricardo Gómez y de Javier Río, porque recuerdo cuando nosotros éramos un grupo incipiente, acá en Santa Fe, Ricardo nos visitó, disertó justamente en tiempos que se avecinaban momentos difíciles para el pueblo argentino, la presidencia de Mauricio Macri, y justamente el tema era el neoliberalismo, ¿no? Ricardo, un gran conocedor y ha escrito cosas muy importantes en ese tema. Y bueno, y respecto de Javier, un recuerdo muy emocionado porque con él organizamos una actividad en el Instituto Castañeda, un instituto de formación docente del Arzobispado de Santa Fe, en homenaje a Paulo Freire, justamente, a la figura de Paulo Freire. Y fue el único homenaje que se hizo en ese aniversario de la muerte de Paulo Freire en todo Santa Fe. Y lo hicimos nosotros gracias al concurso de Javier en este instituto. Así que bueno, quería señalar eso. Respecto del tema que nos convoca, ¿cuánto tiempo tengo? Vamos a ser concretos. Y más o menos 20 minutos. Ah, bueno. Voy a tener que abreviar bastante. Entonces, bueno, gracias por el aviso. También son dos expositores, así que sí. No, está bien, perfecto. Yo para... Atención hasta... Sí. Bueno,
Solamente para comenzar, ¿no? Bueno, como todos sabemos, el neoliberalismo tuvo su arranque, por lo menos como, no como teoría, no como cuerpo de pensamiento o filosofía, si se quiere, sino en su aplicación concreta en la década del 70, ¿no es cierto?, con la dictadura de Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno de Salvador Allende en el vecino país de Chile. Ahí fue cuando desembarcaron los recordados Chicago Boys, que de alguna manera, discípulos de Milton Friedman, que inundaron los ministerios de Economía y Hacienda de la región posteriormente. Y a partir de ahí tuvimos nosotros que escuchar durante mucho tiempo, particularmente en Argentina, se apelaba al modelo chileno, ¿no? Y se lo ponía como un ejemplo de un país que funcionaba y que funcionaba mejor que nosotros y una economía que iba bien. Bueno, tuvimos que esperar al estallido de Chile reciente para darnos cuenta que ese modelo tenía algunos problemas serios. Entonces, señalar que la filosofía neoliberal se desplegó en nuestra región a partir de economistas formados fundamentalmente en Estados Unidos y con el, podríamos decir así, con el aval de dictaduras cívico-militares, no es un dato menor. En Estados Unidos, en cambio, fue durante el gobierno de Ronald Reagan y en Gran Bretaña con la llegada al gobierno de Margaret Thatcher. Y esto fue importante porque implicó que a partir de la llegada, digamos, de esta ideología al máximo nivel decisorio en Estados Unidos, fundamentalmente, un giro importante en las políticas de dos instituciones que nosotros conocemos bien y que ahora juegan un rol muy, muy determinante en el destino de los argentinos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Respecto a eso, podemos decir que estamos verdaderamente intervenidos en este momento por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El gobierno actual de Argentina no realiza prácticamente nada que no sea para agradar o tratar de, si bien ni siquiera lo logra, ¿no es cierto? Porque sabemos que algunas de las exigencias del Fondo Monetario Internacional no las ha cumplido ni creo que las pueda cumplir, pero de alguna manera, como decía, estamos intervenidos por la burocracia del Fondo Monetario Internacional. En este aspecto solamente quería señalar una opinión de un economista, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en su libro El malestar en la globalización. Joseph Stiglitz comentó que en el Banco Mundial a menudo se tomaban decisiones, dice, en función de criterios ideológicos y políticos. Como resultado, se persistían malas medidas que no resolvían los problemas, pero que encajaban con los intereses o creencias de las personas que mandaban. Y más adelante se refiere a la actuación del Fondo Monetario Internacional y dice, las decisiones eran adoptadas sobre la base de una curiosa mezcla de ideología y mala economía, un dogma que en ocasiones parecía apenas velar intereses creados. Cuando la crisis golpeó, el Fondo Monetario Internacional prescribió soluciones viejas, inadecuadas, aunque estándares, sin considerar los efectos que ejercerían sobre los pueblos. Fin de la cita. O sea que, bueno, una mezcla de ideología y mala economía, ¿no? Dice Stiglitz que guiaba las decisiones y acciones de los directores, etcétera, consultores y miembros de estas instituciones que de alguna manera tienen tanta injerencia en nuestra vida política. Así que bueno, a partir de la globalización neoliberal se instala en América Latina, bueno, como sabemos, un
un modelo que plantea la privatización de áreas del Estado, es decir, el achicamiento del Estado, la apertura indiscriminada de los mercados nacionales, la creación de condiciones favorables para los capitales especulativos y la entrega de los recursos estratégicos del país. Todo esto es bien conocido por nosotros y ocurrió en nombre de los valores de la eficiencia y la efectividad. Como dijo Franz Hinckelammer, en lugar del espíritu absoluto, la historia nos muestra el devenir del mercado absoluto. Lo realmente notable es que en ese proceso, si bien hubo resistencia indudablemente, pero a nivel por lo menos de las teorías económicas y de la teoría social dominante, se fueron acallando las voces críticas. Y es importante, sobre todo en las universidades, por supuesto que no en todas, en los ámbitos educativos, en los medios de comunicación masiva. A mí me tocó ser parte del equipo en distintos periodos del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe en los 90, como consultor justamente, y fue justamente cuando vino todos los créditos del Banco Mundial para la reforma educativa, ¿no es cierto? Y entonces había que evaluar la calidad educativa, ¿no? Habría que ver también eso, ¿no? ¿Qué se entiende por calidad educativa? Y cómo se mide, ¿no? Eso no es un tema menor. Lo señalo solamente porque fue una experiencia personal de esos años. Mientras en las décadas del 60 y del 70 se dieron debates muy importantes, como los protagonizados por el surgimiento de la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación o la teología de la liberación, lo cual prueba que a pesar de un contexto político muy difícil, aún existían espacios de pensamiento y acción independientes. En las décadas de los 80 y los 90, quizá por una aceptación de la situación de dependencia como irrevocable, algunos de esos debates se fueron perdiendo o quedaron reducidos a ámbitos muy reducidos, digamos así. Entonces, la aplicación de esas políticas neoliberales tuvo consecuencias desastrosas que todos aquí ya conocemos, por eso no me voy a referir, y culminó con el estallido del 2001 y el que se vayan todos. Esa reacción se dio también en otros países de la región y así pudimos asistir a un ciclo de gobiernos progresistas, nacional populares o de izquierda, con un carácter más disruptivo, como fueron Chávez en Venezuela, Evo en Bolivia, Néstor Kirchner en Argentina, etcétera, lo que Emir Sader llamó el ciclo post-neoliberal. Lo que Sader no imaginó era que ese post en realidad era un por ahora, un paréntesis. Ahora estamos viendo un nuevo ciclo, en particular en nuestro país, la restauración de las mismas políticas de los 90, pero con un claro signo aún más violento, más autoritario en algún sentido, con un mayor avasallamiento al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas. Nuestro presidente, en cada intervención pública, habla de una manera totalmente, con un tono agresivo, burlesco, hacia quienes supuestamente no entienden o critican lo que serían verdades autoevidentes de la ciencia económica. Creo que lo que piensa que es ciencia económica es mera ideología y está siendo desmentida por los hechos, ya que ninguna de las previsiones se cumple después en la realidad. Por lo tanto, como sabemos, uno de los criterios fundamentales del método científico es que si en el plano empírico no se verifican las hipótesis, y bueno, habrá que revisar la teoría. Debe ser revisada en sus supuestos epistemológicos. Ahora bien,
Esta filosofía neoliberal se constituyó en un verdadero modelo o paradigma. Con la implosión del socialismo real, algunos pensaron que habíamos arribado al fin de la historia. Y el ámbito educativo no fue una excepción. La globalización neoliberal generó procesos de polarización y exclusión, una reestructuración del capitalismo con un fuerte predominio de las finanzas, el capital ansioso, la frase nada a largo plazo, ¿no? Debilitó fuertemente el poder de los estados nacionales y se dio una centralidad de las fuerzas del mercado en la vida de la sociedad, colonizando con su lógica individualista y competitiva las instituciones y formateando nuevas subjetividades. El neoliberalismo moldeó progresivamente el imaginario social, la vida cotidiana y las prácticas sociales. Aquí aplica la hipótesis de Jürgen Habermas sobre lo que denominó la colonización del mundo de la vida. El sistema necesita integrar y neutralizar. Eso conlleva la construcción de nuevas subjetividades y la aparición incluso de nuevas patologías. El miedo a la exclusión, a caerse del sistema, a perder el empleo o a la estigmatización social. Esto en gran medida acentuado por la instalación de la divisoria social entre ganadores y perdedores, producto de una moral del éxito. Este clima hobbesiano del homo homini lupus, el hombre como lobo de sus congéneres, obligado a competir a todo o nada, alienta conductas violentas. En este contexto, apostar a la solidaridad se vuelve dificultoso, riesgoso. Se pierde la conciencia del otro como alteridad digna de respeto y se lo ve como alteridad amenazante, potencialmente peligroso. Desde el poder se exalta a los ricos y poderosos. Son benefactores de la humanidad, héroes, según nuestro actual presidente. La debilidad, la vulnerabilidad, la necesidad misma de las víctimas no genera atención, no despierta compasión, sino que es interpretada como culpa, como falla moral individual. La hegemonía cultural neoliberal, con su concepción reductiva del sujeto como mero agente económico, que debe competir o sucumbir en el mercado, le dio un sesgo economicista y eficientista a la gestión educativa. En nuestros días, eso no solo no ha cambiado, sino que se ha agravado. La sociedad, por lo menos amplios sectores, pareciera demandar a la escuela que eduque individuos técnicamente capacitados para integrarse al aparato laboral de manera competitiva al mercado de trabajo. Eso conllevó la eliminación o reducción en los planes de estudio de las materias humanísticas, como la literatura, la historia o la filosofía. Estas decisiones de política educativa o sobre aspectos curriculares implicaron no solo un diagnóstico sobre las demandas, supuestas demandas sociales, sino una concepción del bien al que un ser humano puede aspirar. No resulta fácil ponerse de acuerdo sobre los fines de la educación, menos aún en sociedades fragmentadas o individualizadas. Es imposible definir los fines educativos sin adoptar una concepción antropológica y metafísica. Por eso la educación está enteramente ligada a la filosofía política y moral, siendo secundaria al modo de entender el bien humano. La forma de entender el bien superior es culturalmente variable y además se modifica a lo largo de la historia. A cada grupo humano, a cada cultura, le corresponde un concepto de lo que significa ser plenamente humano. Es decir,
lo que la educación debe posibilitar a quien la recibe. El resultado sociopolítico de la hegemonía neoliberal y su colonización del mundo de la vida ha sido la cultura emotivista, en la que cada uno pretende elegir su propia moralidad de acuerdo con los fines que en cada momento decide perseguir. El discurso público no se rige por principios universales, y ni siquiera por principios tradicionales aceptados, sino que bajo el eufemismo de sociedad pluralista, lo que prevalece es un eclecticismo carente de principios acerca de los tipos de justificación a los que se apela. Es decir, que el producto final de este fracaso es la fragmentación y la confusión. Bajo la máscara de la neutralidad hay una agenda bien definida de prioridades liberales, en cuya cima está la reproducción del sistema mismo. Bueno, respecto de el aporte, una vez caracterizado someramente, la experiencia de nuestros pueblos bajo la hegemonía neoliberal, quiero señalar que tanto desde la filosofía de la liberación como desde las pedagogías latinoamericanas, hay un aporte muy sustantivo, muy rico, muy valioso, como para poder pensar no solo el pasado, estas experiencias que estaba someramente recordando, sino también el presente que nos toca vivir y tratar de proyectar un futuro. En ese sentido, el pensamiento, voy a tomar solamente algunas cuestiones para no irme tan largo, de Enrique Dussel y de Paulo Freire, que son muy coincidentes. Dussel, en un escrito muy temprano del año 64, hablaba de una toma de conciencia colectiva a partir de la cual los latinoamericanos empezaron a reconocerse en un nosotros, a cuestionarse el sentido de su propia existencia, ¿no? Habló del despertar del pueblo, a partir de los movimientos indigenistas, las luchas sindicales, los nacionalismos, los liderazgos populares, y concluía que América Latina tenía una conciencia, pero que no había sido todavía suficientemente traducida en una teoría, en categorías de análisis que lo explicaran de manera situada. Y decía, si el pueblo en la inmersión era puramente espectador del proceso, al emerger deja de permanecer con los brazos cruzados y renuncia a ser meramente espectador para exigir injerencia. Ya no le satisface asistir, quiere participar. Bien, y después decía que no hay emergencia liberadora sin ruptura, sin lucha y reconstrucción innovadora. No porque el pueblo oprimido quiera destruir por destruir, sino porque el bien antiguo que se fetichiza, se absolutiza, se eterniza, quiere perpetuarse para siempre. Y es necesario mostrarle en la objetividad de la realidad que es finito, o sea que es histórico, que por lo tanto puede ser modificado. Bien, Paulo Freire, como las pedagogías críticas latinoamericanas, todas ellas tienen grandes coincidencias. ¿Cuáles son? Fundamentalmente, la politicidad esencial de la educación y la importancia de la acción político-pedagógica para la transformación de la realidad. La educación entendida como proceso de toma de conciencia, superadora de alienaciones ideológicas. El lugar de la educación en el seno del pueblo pobre y oprimido es con y desde ellos. El reconocimiento del valor de los saberes populares, de la sabiduría acumulada en los sectores excluidos, empobrecidos. Y el abordaje de la situación de dependencia,
el neocolonialismo y eurocentrismo que atraviesa nuestras prácticas sociales y nuestras prácticas educativas. Es decir, que los educadores, también los políticos latinoamericanos tienen valiosos aportes en el pensamiento de estos dos grandes pensadores latinoamericanos y filósofos. Una historia que podemos remontar inclusive a Simón Rodríguez o a José Martí incluso también en otro momento. Pero fundamentalmente me parece muy importante, y con esto voy a cerrar, que un pensamiento de Paulo Freire que me gustó mucho cuando lo leí por primera vez, y es que decía que cuando él volvió después de con 16 años de exilio, me parece que estuvo en una reunión muy grande en Brasil con muchos educadores, y que él la llamó Educación, el sueño posible, su disertación. Y en esa ocasión compartió con el auditorio el lugar de los sueños posibles en la práctica de una concepción liberadora de la educación, y señaló la naturaleza utópica de la misma. Utópica en el sentido de que es una práctica que vive la unidad dialéctica, dinámica, entre la denuncia y el anuncio, entre la denuncia de una sociedad injusta y expoliadora y el anuncio posible de una sociedad que por lo menos no sea tan expoliadora. Y esto, el sueño posible, no es una idealización ingenua, sino que surge de una reflexión crítica sobre las condiciones sociales de opresión, pero que no se ven de forma determinista, sino como algo modificable, a partir de los sujetos que la constituyen y son a la vez constituidos por ella. En fin, se trata de asumir un desafío, creo que también es el nuestro en el presente, que es producto de la práctica liberadora, aquello que Paulo Freire llamaba lo inédito viable. Lo inédito viable es lo que debemos de alguna manera reformular en estos tiempos de crisis profunda en que nos encontramos, a partir de la participación de todos los sectores que son víctimas de este sistema de injusticia y de explotación. Y con esto cierro por ahora la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a continuar con Martín. Martín es docente a nivel primario y docente del CBC también en general se investiga Malvinas, la causa Malvina. Es tesista de la maestría de Educación, Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas de la Facultad de Filosofía. Trabajó en la Secretaría de Malvinas entre el 2020 y 2023. Trabajó también en el programa Nuestra Escuela del Infod en los cursos sobre Malvinas y Educación. Fue asesor del legislativo del diputado porteño Juan Pablo Udezaile en temas de Malvinas y Educación, y colabora en temas Malvinas en la Secretaría de Derechos Humanos de CETERA y de la UTE. Te cedo la palabra, Martín. Dale, gracias. ¿Se escucha ahí? Estoy medio lejos del micrófono. ¿Sí? Sí, decime si se escucha, Lucía. Sí, se escucha bien. Bueno, agradecerles por la invitación, traer también el saludo de los compañeros y las compañeras de UTE, de nuestra secretaria de Educación, que también nos pidió que dijéramos con Lucía algunas cosas de las que estamos trabajando, de las que estamos pensando. Así que y agradecerles por poder hacerlo virtual. Yo pensaba estar presente y la verdad que estoy con un cuadro medio de gripe y etcétera, así que bueno, nada, la virtualidad nos resolvió. Bueno, hay muchas cosas que dijo Daniel y la verdad que después de hablar después de Daniel se complica un poco, pero bueno, vamos a intentar de decir algunas cosas y pensar juntos, porque hay mucho seguramente ahí
para desandar. Un poco el título que le pusieron acá, o que conversamos, era con el nuevo enfoque, ¿no? Y el nuevo enfoque, que en realidad que es un nuevo enfoque y es un viejo enfoque también, por lo que decía Daniel. Digo, no es que estamos inventando el agua tibia, ¿no? Digo, tenemos que pensar en, digo, cosas que en algún momento sirvieron, prácticas pedagógicas que en algún momento sirvieron, como él decía, esto traía a Dussel. Yo pensaba, porque no sé si se dieron cuenta, soy malvinero, trabajé en la Secretaría de Malvinas, etcétera, por lo que dijo Lucía, ¿no? Y Malvinas me parece que puede funcionar en algunos casos para reflexionarlo, para pensarlo como un espejo en algunos elementos de nuestra construcción de nacionalidad, de nuestra identidad, como un espejo, ¿no? de nuestro país. Y yo pensaba, para arrancar esto del nuevo enfoque pedagógico, del trabajo docente, pensaba esto, ¿no? Si esto de la conciencia que traía Daniel, de la conciencia social, de la conciencia de identidad, si nosotros, él trabajó sobre el neoliberalismo, yo lo pensaba un poco en términos de colonialidad, y yo pensaba si en las escuelas y en el colectivo, en el cuerpo social, cómo pensamos hoy nuestro país, no cómo pensamos nuestra Latinoamérica, y si somos conscientes, todo, ¿no? Si somos conscientes de que tenemos un territorio ocupado, si todos los días nos recordamos que tenemos un territorio ocupado, que somos víctimas o sufrimos el colonialismo tardío, y si nos pensamos en términos de un país realmente soberano, o un país que todavía tiene en su haber un proceso de independencia que todavía no se concluyó. Malvinas puede ser el caso como más paradigmático y más claro, ¿no? De una usurpación territorial, que no son solamente 2 islas, sino que tiene que ver con el espacio marítimo, los espacios circundantes marítimos en las islas, y también con el acceso a la Antártida, pero tiene que ver con una posición claramente colonial que se repite a lo largo de todo el Atlántico Sur y el Atlántico Norte en nuestra América, que tiene que ver con las posiciones en parte de la OTAN, en parte solamente del Reino Unido, en Malvinas, en Georgia, en Santa Acuña, en Santa Elena, en Isla Ascensión, ¿no? Están trabajando ahí el imperio sobre las costas africanas, sobre las costas brasileras, sobre las costas del Caribe, sobre las costas argentinas, con acceso a la Antártida, y más del 80% del comercio en el mundo se realiza por el agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo que me parece que cuando nosotros nos pensamos como un país soberano, y decía Malvinas es el caso como más paradigmático, pero después nosotros tenemos en nuestro país, como decía Daniel, a partir de las políticas de los 90, nuestra Patagonia está totalmente vendida, ¿no? Nuestra Patagonia está totalmente regalada, en nuestro espacio marítimo, en la milla 200, ni hablar del canal Magdalena. Bueno, hay algunas cosas, digo, que para el enfoque este nuevo enfoque que nosotros pensamos, digo, nuevo y viejo, ¿no? Esta postura que nosotros, como decía Daniel, creemos que tiene que ser política, que tiene que ser pedagógica, que además tiene que rescatar, ¿no? Tiene que rescatar esto de la conciencia social. Me parece que hay que hacer un análisis, no porque este sea el mejor ni el bueno, ni el que dije yo, o lo que estamos planteando acá, digo, pero un análisis profundo de, bueno, cuáles son, ¿no? En qué país nos encontramos, en qué Latinoamérica nos encontramos. Daniel decía algo sobre el ciclo post-neoliberal, que en realidad le faltó decir, decía él, a saber que era por ahora.
Y yo creo que en eso tiene claramente razón, Daniel, porque incluso en el proceso entre el 2013 y el 2015, creo que el nuevo, yo ahora me meto con algo más de lo educativo y lo epistemológico, creo que nosotros en los procesos donde pudimos reivindicar la soberanía argentina, donde pudimos, y en distintos momentos de nuestra historia, si uno quiere el primer peronismo, si uno quiere la educación patriótica de los años 30, de los años 70, un proceso que se abrió en Latinoamérica en el 2003, lo que todavía no pudimos cortar con el eurocentrismo, o por lo menos en algún momento se puso en discusión, pero no pudimos todavía terminar de dar vuelta a esa página de que nosotros como Latinoamérica, a partir de que se instala la colonización, y esto son palabras de Aníbal Quijano, quedamos como un país y como un espacio de la periferia, ¿no? Y seguimos siendo a lo largo, más allá que tuvimos algunos periodos, como traía Daniel en el 2003, por ejemplo, en nuestro país, y el 2015, donde la producción de conocimiento tuvo otra envergadura, donde se pusieron a disposición nuestros científicos, nuestra ciencia, nuestra universidad para producir conocimiento local. Todavía no pudimos terminar de derribar esa cosa que nos pasa, ¿no? De mirar como espejo, me parece que a estos países que hoy creo que son espejos rotos, ¿no? Estados Unidos, las Europas, que se muestran siempre como estoicas, como en su lugar, como que no les pasa el tiempo, ¿no? Sosteniendo protocolos, pero que todavía siguen sosteniendo, como decía, en el caso del Reino Unido y en el caso de otros países, ¿no? Lugares territoriales de enclave colonial, pero que además eso está acompañado y estuvo acompañado desde siempre, del hecho de que se instala la colonialidad. Y lo que dice Aníbal Quijano es, bueno, cuando se instala cuando sucede la colonización y se instala esta cuestión de colonialidad del norte-sur, hombre blanco, hombre mestizo o negro, inferior, una raza inferior, una raza superior, nosotros quedamos todavía, me parece, en esa situación de colonialidad, que otra vez decía, no es solamente territorial, sino que tiene que ver profundamente y fundamentalmente con un pensamiento, con la matriz de pensamiento, ¿no? Donde se produce conocimiento, donde en términos generales, como con lo cultural. Yo iba a compartir algunas cosas que escribí sobre esto para el Congreso, y decíamos decía recién esto de que este nuevo enfoque o este enfoque que le queremos dar, que tiene que ver un poco con poder desafiar, ¿no? Las estructuras heredadas de esa colonialidad, que es lo que decíamos, que es lo que decía recién. Yo el caso Malvinas, que decía que es un caso particularmente y es territorial, pero que el poder colonial no se construye solamente con la violencia y con la ocupación territorial, sino que tiene que ver con lo que Garfunkel y Georg Vogel, que son del grupo Modernidad y Colonialidad, llaman con esa construcción de poder jerárquico, ¿no? Que no es lejos de pensarlo como una causa, como la colonialidad, como un causante o económico, o como un causante de poder al tipo de violencia y ocupación territorial, sino que tiene que ver con una matriz también epistémica, ¿no? Con un patrón de dominación que articula, dice Quijano, lo económico, lo político, lo social y lo cultural bajo una jerarquía global que principalmente fue Europa y que ahora, hace un tiempo, se corrió a Estados Unidos, y decía, ¿no? Es un Estados Unidos que está en clara decadencia, ¿no? Lo que planteaba Daniel hace un rato, que hace un tiempo, en los años 70, ¿no? Cuando se instala el modelo neoliberal muy fuertemente, él dice que empezó en Chile, después se trasladó a Latinoamérica, el marco donde había que haberse reflejado es Estados Unidos, y la verdad que ese Estados Unidos está en clara decadencia, aparte que es un país, ¿no? que sufre un montón de situaciones de violencia, de consumos sumamente problemáticos,
que no saben cómo resolver el tema de la inmigración. La inmigración, bueno, hay un conjunto de cosas que me parece que también hicieron que eso que se suponía como el paradigma, ¿no? el modelo yanqui, por lo menos en nuestro país en los años 90, se haya caído. Y eso en buena medida nos da algo de esperanza, nos da un poco de oxígeno. Y sí, bueno, vieron, como decía Daniel, ¿no? Esto que retomaba de Freire, el fin de la historia. Bueno, el fin de la historia finalmente no fue el fin de la historia, ¿no? Y no todo terminaba en ser como otros países, como los centros de políticos culturales, pero además lo que a nosotros nos importa tal vez acá es no pensar que esos centros son productores de conocimiento legítimo, o por lo menos que no son los únicos, ¿no? Y América Latina en ese sentido queda relegada al rol ¿no? periférico, consumidor de teorías y categorías ajenas que muchas veces son incompatibles con realidades simbólicas y materiales nuestras. Creo que ahí Freire, ya más en un Freire más de su vejez, digamos, pero Rodolfo Puig lo decía recién Daniel con Enrique Dussel, lo decía también Daniel Quijano, bueno, dejar de ser aquello que no somos, ¿no? Digo, en parte se trata de esto, de este nuevo enfoque, cómo recuperamos nuestra teoría, nuestras prácticas, porque acá se produce conocimiento. Bueno, hay que ponerlo en valor, claramente, ¿no? Hay que poner en valor ese conocimiento, hay que trabajar por sostener una soberanía pedagógica, por sostener una pedagogía crítica, y eso va claramente, como también decía Daniel, en función de un espacio, no un espacio en términos, sino mejor de un tiempo, quiero decir, ¿no? Como digo, bueno, hay un tiempo en el que claramente este no es el mejor tiempo, ¿no? Para poder sostener eso. En este momento estamos en un tiempo de suma resistencia, donde justamente lo que se está profundizando es las teorías esas coloniales, ¿no? Y que consumimos, no solamente en la escuela, ni en la universidad, sino digo que consumimos, el presidente de la Nación es un consumidor acrítico de teoría, ¿no? Porque nos habla de la teoría porque en 30 años vamos a estar bien, porque la teoría de Austria, porque la teoría de acá, porque la teoría de allá. Bueno, siempre viendo, ¿no? Que ya nos ha pasado en otro momento de nuestro país, un neoliberalismo que duró más de 30 años y que creo que en algún punto todavía no pudimos terminar de desandar eso que se construyó a lo largo de muchos años. Y no sé cómo venimos de tiempo, pero debo tener 5 o 10 minutos más. No, Lucía, cualquier cosa me dicen. Bueno, porque yo ahora... bueno, y respecto de un poco de qué se puede hacer, ¿no? Bueno, yo pensaba esto que es pertinente, ¿no? Lo que dice Freire también, que dice las cosas, decía, no son así, las cosas están así. Y están así, y no están así porque quieran, dice, ninguna realidad es dueña de sí misma, sino, parafraseando, no sé si era textual, pero dice, y están así, ninguna realidad es dueña de sí misma, sino que están así porque estando así benefician a ciertos sectores del poder, de la política, de la economía. Bueno, nuestra función, nuestra misión es por criticarlas, por transformarlas y no por acomodarnos a ellas. Bueno, y en ese no acomodarnos a ellas tiene que ver, ¿no? con estos congresos. Hay algo de esta educación que nosotros decimos educación popular, alternativa, ¿no? Que también trae Lidia Rodríguez, una compañera de la Facultad de Filosofía, una profesora emérita. Bueno, no le voy a contar nada nuevo de Lidia, pero digo, se construye también y cómo este nuevo enfoque decía, ¿no? Entonces pensando una estrategia pedagógica y política para irrumpir lo dado, ¿no? Incluso, digo, que me parece que lo tenemos que profundizar en esos momentos donde los vientos de cambio, de transformaciones políticas son favorables a estas ideas. Una pedagogía que rechaza el vínculo verticalista entre quien enseña, quien aprende, ¿no? Proponiendo una relación horizontal de diálogo, reconocimiento y construcción, ¿no? Colectivo. O sea, a veces yo cuando empezamos
las clases en el cuatrimestre en el CBC, hay un banquito, ¿no? Un banquito de melamina que separa a los estudiantes que están en un banco de esos que se levantan así para poder apoyar, y el profesor. Y eso se da, ¿no? En casi cualquier y yo les pregunto, digo, ¿ustedes piensan que este banco separa a los que saben de los que no saben? ¿No? Y ellos, bueno, ahí un poco para romper el hielo también, ¿no? Pero digo, ¿cómo construimos, ¿no? Esos vínculos y esas transferencias que tienen que haber necesarias entre un profesor, una profesora y esos estudiantes? Entonces, digo, siguiendo al día, me parece fundamental esta mirada, ¿no? De una educación alternativa, no como lo marginal o lo informal, sino como una forma de resignificar esa práctica educativa y esa construcción en todos los espacios institucionales, en los espacios educativos. Y está, me parece, y es interesante esto de la educación popular alternativa, asumiendo la tarea de disputar los silencios que aparecen a partir del currículum ocultado, ¿no? Traer a las aulas voces y memorias que han sido históricamente negadas. Digo, pueden ser los saberes, los indígenas, pueden ser los afros, los campesinos, los disidentes, los feministas. Yo recién estaba chusmeando por las efemérides, porque me gusta el tema de las efemérides. Bueno, hoy además de ser el día del bibliotecario, así que si hay bibliotecarios y bibliotecarias del día, está viendo que es el Día Internacional del Chocolate. Y a nosotros nos llega, tal vez, ¿no? la cuestión del chocolate o en películas como o en el cuento de Roald Dahl, ¿no? Que es el que escribió La fábrica de chocolate. Y sin embargo, el chocolate es un saber indígena de los pueblos mexicanos, por lo menos para nosotros en Latinoamérica. No quiero decir que en otro lugar no lo desconozco sobre ese tema particular, pero ¿no? ¿Cómo aparecen esos temas y esos saberes en nuestras aulas, en nuestros pibes, en nuestra sociedad en general? Entonces, digo, con esto de recuperar, ¿no? los saberes históricamente negados. Y yo decía esto de los vientos de cobre, cuándo se puede, cuándo son favorables las situaciones políticas latinoamericanas para poder romper esa inercia del eurocentrismo que siempre estamos, no de este grupo de acá, ni todo el mundo, ¿no? Porque tampoco es que estamos es muy grande, pero digo, las políticas de Estado en general han traído conversaciones que se dan en otros países y se intentan aplicar acá. Y esto me parece que decía, de lo que decía Daniel, ¿no? La receta del FMI, del Banco Mundial, como eso todavía muchas veces no lo pudimos desandar, incluso en los mejores momentos. Y yo pensaba, en los mejores momentos me refiero a ampliación de derechos de los sectores más vulnerables y de los postergados de siempre, ¿no? A eso me refiero. Pensaba en la primera época de Perón, el primer libro, yo estudié para la tesis que hice ahí y que estoy a punto de entregar, si Dios quiere, así que los libros en el primer peronismo. Y los libros en el primer peronismo, entre el 46 y el 55, rescatan, por ejemplo, a España como un factor central de la identidad argentina y de la identidad latinoamericana, ¿no? Y esa cuestión de que bueno, todo lo bueno que hizo Colón, y bueno, Colón fue un navegante, no fue el partícipe de un proceso de colonización y matanza de nuestros pueblos originarios, pero digo, y se lo ve, ¿no? Ahí, y aparece otra cuestión en la geografía. Después, si quieren, les paso los libros exactamente donde aparece. Cuando aparece geografía de Latinoamérica, habla sobre Brasil, y hay una foto de esa época, ¿no? Blanco y negro, una comunidad negra, y sobre un espacio de Brasil, y aparece el elemento negro, y lo llaman así, ¿no? Como el elemento negro. Digo, y uno lo puede pensar en momentos de claramente recuperación de la soberanía, de educación, de una educación de democratización de la educación, de un conjunto de derechos, de un gobierno que se preocupaba por la soberanía energética, la exploración de hidrocarburos, la territorial, etc. Y sin embargo, hay algo de esa lectura
sobre nuestra Latinoamérica y sobre nuestros pueblos originarios y sobre nuestros hermanos, que todavía me parece que tenemos que desarmar. Así que yo para cerrar quería decir alguna cosa más, pero en función de esto. Hay algo que plantea Cerletti, ¿no? Que el acto educativo no puede pensarse como un proceso unilateral de transmisión, ¿no? Que el sujeto pedagógico está entre la transmisión y la transformación, y entonces en ese encuentro entre estas multiplicidades de saber, de lengua, de historia, de deseos, podemos, creo que, generar alguna cosa interesante en este sentido. Necesitamos que cuando vuelvan cuando haya otros vientos, ¿no? Poder poner estas discusiones en los lugares en los que hay que llevarlos para transformarlos realmente en políticas educativas y populares. Y fundamentalmente creo que nosotros, de nuestro rol, de este nuevo enfoque, de este enfoque que queremos hacer latinoamericano y crítico para poder desandar el bagaje colonial y el conocimiento colonizado que tenemos, ¿no? Y esta colonialidad y poder que hablábamos, necesitamos construir una ciencia y una pedagogía verdaderamente latinoamericanas que, nuevamente, que partan de la revalorización de los saberes que históricamente han sido relegados al plano de lo folclórico, lo anecdótico o incluso lo irracional, ¿no? Eso dice en algún momento Kusch, que discute con Freire. Y esto, que la colonialidad del saber no son incluso contenidos, sino también jerarquías epistemológicas que determinaron qué se considera conocimiento válido y qué no, ¿no? Las lenguas originarias fueron claramente desplazadas, y claro que en el ámbito científico y académico, ¿no? El inglés es como lo que predomina. Y me parece que esto, que me quedaría con esto, un poco lo decía Daniel, ¿no? Pero retomar esto que yo plantea, que plantea Quijano, ¿no? Dejar de ser aquellos que no somos, ¿no? Recuperar el guaraní, el quechua, como forma de pensar, de narrar el mundo, de construir conocimiento, ¿no? Y acá, como decía, no es una cosa de, bueno, esto es un paquete cerrado que creemos que hay que hacerlo así, sino que son debates, ¿no? Que atraviesan nuestras aulas, nuestro territorio, nuestra memoria, y que no pueden ser respondidas estas preguntas que nos hacemos, estos debates, de la lógica dominante del saber escolarizado, porque justamente eso no va a tener entrada. Y como afirmaba, creo que José Martí, que también lo traía Daniel, es inventamos o erramos. Creo que la disyuntiva no es entre el cambio y la permanencia, sino entre la invención colectiva del nuevo horizonte y la reproducción pasiva de un orden que nos niega, ¿no? Como esas son me parece que esas son la disyuntiva en la que estamos hoy. Tal vez lo dije medio rápido, lo voy a repetir como para cerrar. Creo que la disyuntiva al estilo de José Martí no es inventamos o erramos, sino es entre el cambio. No es entre el cambio y la permanencia, sino entre la invención colectiva del nuevo horizonte o sería la reproducción pasiva de un orden que nos niega. Así que, bueno, por ahí va un poco la conversación que planteaba, y bueno, gracias por la atención, y dejo ahí, Lu, cualquier cosa la seguimos. Ahora, si tenemos un ratito más, me parece que Daniel debe tener mucho para decir sobre todo esto que plantea acá. Bueno, muchas gracias. Para continuar con la dinámica, le voy a dar la palabra a Mónica para que presente el intervalo musical. Y después del intervalo musical, que durará 15 minutos, nos volvemos a encontrar para debatir e intercambiar sobre las dos exposiciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, como todos recuerdan, ¿me escuchan? Como todos recuerdan, Juan Pablo siempre nos organiza, como productor musical, una organización en el intervalo
Y bueno, hoy Juan Pablo no podía venir y me encomendó que leyera en qué consiste el intervalo de hoy. Pero quería agregar que me parecería interesante incorporar esto de Juan Pablo, ahora que lo leí, porque es muy interesante tenerlo siempre, lo que él organiza, para en otro momento también poder escuchar. Esta vez lo dedica a los productores musicales y la verdad que está súper interesante. Dice, voy a dedicar este intervalo a los grandes productores musicales internacionales y argentinos. El primero está dedicado a Quincy Jones y Lionel Richie, USA for Africa, We Are the World. En una sola noche, ambos productores concentraron la mayor cantidad y diversidad de músicos americanos. Solo pegó el faltazo Prince. Vieron que lo esperaban a Prince y al final no apareció. Quincy Jones fue desde arreglador de Frank Sinatra hasta productor de Michael Jackson. Nunca más van a encontrar juntos a Michael Jackson y Bob Dylan, a Cyndi Lauper y Diana Ross. Y sobre todo, al fondo de la línea de músicos, lo van a encontrar a Harry Belafonte, un gran defensor de los derechos de los negros que fue el inspirador de este tema. Después vamos con Cachorro López, ex bajista de Los Abuelos de la Nada, que junto a Santa Olalla fueron los dos grandes productores del surgimiento del rock latino en México, Colombia, Perú, Chile, con un grupo como Café Tacuba, Aterciopelados, Molotov, Julieta Vanegas, etc. En este tema, junto a Julieta Vanegas y a Trueno, haciendo Tristeza de la Ciudad, un viejo tema de Los Abuelos de la Nada. Después vamos a encontrar a George Martin, el mítico productor de los Beatles, pero en este caso con un duelo entre Kate Bush y Larry Adler en armónica, haciendo El hombre que amo, de Gershwin, para mostrar su versatilidad y calidad musical como productor. Seguimos luego con Gustavo Santaolalla y del primer disco del grupo Molotov, Give Me the Power. Después, el gran productor argentino Billy Bond, el Bondo, productor de Sui Generis, La Pesada del Rock and Roll, Papos Blue, Ney Matogrosso y Serú Girán, en una formación que luce a Charly García, Fito Páez, Osvaldo Fatoruso, Javier Malosetti, a los hijos de Spinetta y Oscar Moro, a Claudio Gavis de Manal y un par de músicos más. Lo interesante es ver cómo produce el Bondo con esos enormes músicos. El tema es No te sobra una moneda, de Charly García. Y si nos sobra el tiempo, espero que sí, viene No te enamores nunca, de aquel marinero bengalí, con Charles García. Charly en los 80 fue productor de Los Abuelos de la Nada, de Viudas e Hijas del Rock and Roll, los Twists, Git y un montón de músicos de esa época. Bueno, después se los voy a pasar porque está bueno, está buenísimo. Bueno, gracias Juan Pablo. Todo proyecto político en su perdurabilidad contempla la necesidad de un modelo educativo que está básicamente construido sobre aquellos elementos valorativos sobre los que ese proyecto político se sustenta. En los últimos tiempos, lo que nuestro sistema educativo, y esto no significa solo la escuela, los medios de comunicación, han ido primero cuestionando y luego va desapareciendo del horizonte el concepto de comunidad. Y lo que comienza a aparecer es la transmisión de un modelo individualista, en donde una de las expresiones más comunes, no quizás la más perfecta, pero sí de las más comunes, dice, yo todo lo que tengo me lo gané yo solo, a mí nadie me dio nada. Hay una frase peor que dice, uno nace y muere solo. Mentira. Por lo menos para nacer necesita mamá. Y nada menos que eso, que es la transmisora precisamente de la cultura a ese nuevo ser que acaba de parir. Bien, pero esta es la idea que se transmite. Es un modelo que, por un lado, liquida la noción de tiempo, en el sentido que comienza a aparecer como el instante permanente.
Por eso la gente más joven, digamos, de entre 15 y 30 años, lo quiere ya. El otro elemento que liquida es la concepción de la espacialidad propia. Ya no hay más espacio propio. Por ejemplo, en el ámbito laboral ya no hay espacio propio. No hay un espacio de trabajo. Porque trabajo online, porque me fui a un work coffee. O sea, comienzan a desarticularse las relaciones que en ese espacio permitían ir desarrollando un concepto de comunidad. Y esto nos plantea 3 problemas básicos que hoy tiene la educación. ¿Es resolver el tema de la individualidad? Sí. ¿Cómo se presenta ese tema? Bueno, la gente más joven, los de mayor nivel económico, pretenden ser trader de cripto y por supuesto en 2 o 3 jugadas levantarse todo el dinero. Bajando un poquito, bueno, chofer de Uber, con esa gigantesca mentira del emprendedurismo en donde uno es su propio jefe, sí, su propio jefe, secretario, cadete, empleado, todo junto en uno. Y lo peor de todo es la tercera cuestión que se plantea, que ninguna de las anteriores es la lúdica, el casino online. Yo me juego, reviento la tarjeta, pero me saco una fortuna, que por supuesto nunca aparece. Y eso lo que genera es frustración y violencia. Entonces, el problema educativo hoy en la Argentina es resolver esa cuestión. Para resolver esa cuestión, simplemente como imagen, yo apelo a lo que pasó a principios del siglo XX, cuando quisieron, ahí sí había un modelo educativo, había un proyecto de país liberal y un subproyecto educativo. Cuando lo quisieron mejorar, lo mandaron a Ricardo Rojas a estudiar a Europa, el bachillerato francés, el alemán y el inglés. Volvió y escribió lo que se llama Exactamente, la restauración nacionalista, que es el informe que él presenta en donde dice lo más importante son las materias formativas. No es que no tengan que saber matemáticas, pero tienen que saber qué son, de dónde vienen, en qué espacio están, qué lengua hablan. Bien, entonces digo esto como antecedente. Para resolver el problema actual de la educación hay que revalorizar las materias formativas. Y termino aprovechando lo que se había hablado de Malvinas, es necesario que en esa formación, no como relato mítico, pero sí que aparezca la épica del pueblo argentino. En esa épica cobra sentido la revalorización de Malvinas. Porque si no, la épica es un Twitter picante. Y la verdad que no. No, yo creo que la reconstitución de nuestra cultura política, requiere de volver a plantear una historia de la Argentina para que sepamos de qué nos hacemos cargo y qué cosas hemos podido hacer. Bien, terminada esta introducción, le cedo la palabra a Alcira, que había pedido en primer lugar. No se te escucha, Alcira, ¿eh? Ahora sí. Ahora Está sí. muteada y estoy con una computadora que no es la mía. Entonces, bueno, tengo algún problemita. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Una alegría estar con ustedes, aún desde la pantalla, realmente. Y denle mis saludos a Mario y con mis deseos de pronta recuperación.
Bueno, agradezco mucho a Daniel Basqueto, a Martín Coleman y también a Enrique Mason lo que acaba de decir. Fue realmente una linda sesión de Asofil y tengo un par de preguntitas o intervenciones para Daniel. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo, pero me gustaría que pudiéramos avanzar en la idea de que a partir de estas transformaciones que él aludió, Fondo Monetario Internacional, tenemos que recordar que somos víctimas del fondo o esclavos del fondo a partir del 1956 o 57, según mal no recuerdo, ¿no? Con lapsos en los que nos liberamos de su yugo. Es decir, que esto es parte de una historia de violencia y de opresión. Bueno, a partir de las medidas del fondo y sobre todo a partir de las del Banco Mundial, en la llamada apuesta por la internacionalización, de la educación y sobre todo de la educación superior, que es de lo que yo entiendo, nos hemos convertido, profesoras, profesores, graduados, docentes, estudiantes, nos hemos convertido en esclavos del sistema. Si nosotros estudiamos a fondo qué significan estas imposiciones, se trata realmente de aniquilar las formas regionales o nacionales en las que ha sido pensada la educación para someternos a un sistema de evaluación y acreditación internacional que deja poco o ningún espacio para la creatividad, poco o ningún espacio para la toma de decisiones políticas en materia de educación y poco o ningún espacio para investigaciones, sobre todo en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales, pero también de las ciencias biológicas, las duras, etcétera, que no tengan que ver con los intereses de los grandes grupos financieros internacionales. Esto se organiza a través de los sistemas de evaluación y acreditación, como dije, que comprenden la publicación en una mafia de revistas que son las consideradas de primera categoría. Entonces, mi primera pregunta a quienes se expusieron es si ustedes están de acuerdo conmigo de que nos han convertido en esclavos del sistema. Segunda, esto se agrava por el predominio de la inteligencia artificial. Hice en la Facultad de Filosofía y Letras estos días pasados un curso muy bueno sobre inteligencia artificial aplicada a la docencia, y además de enterarme efectivamente en qué consiste, cómo se puede utilizar y cómo se la puede vencer de alguna manera, me he encontrado con la noticia esa de ayer, que salió en todas partes, de que el gobierno de Albania, que no es precisamente de derecha, el gobierno de Albania designó a Diela, una creación de la inteligencia artificial, como ministra contra la corrupción. Esto me parece absolutamente escandaloso, puesto que es bien conocido que la inteligencia artificial se equivoca o, como dicen los expertos, alucina. Entonces, tratar de manejar los países, creo que es una de las intenciones del actual gobierno argentino, mediante este tipo de recursos, puede ponernos en situaciones aún más graves que las que ustedes han descrito. Esto es la segunda pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? En tercer lugar, una pequeñísima intervención.
estoy haciendo con mucha dificultad un trabajo sobre la ética de Murray Rothbard, a quien Milley considera uno de sus mentores. La tengo que entregar para una publicación que se hace desde la Facultad de Ciencias Económicas, y señalo que mucho más quizá que algunos de los autores que trabajó siempre nuestro querido Ricardo Gómez, Rothbard insiste en la propiedad como primer y único derecho, fundamento obviamente de todos los demás, y siendo así la propiedad, la educación, la justicia, la salud, la vivienda obviamente y el trabajo se vuelven pura y simplemente cuestiones de propiedad. Yo recomiendo leer ese libro, que es una porquería, dicho rápidamente. Es un libro intelectualmente mal pensado, mal hecho, mal argumentado, pero que tiene una difusión enorme. Y si ustedes buscan por internet las páginas de estos atorrantes del neoliberalismo, se van a encontrar con que están todas las publicaciones en todos los idiomas posibles, es decir, una difusión brutal, además de la que hacen de una especie de catecismo por las redes. Digo esto porque es mucho más de lo que nosotros pensamos, con el plus de la inteligencia artificial. Bueno, gracias. Gracias, Alcira. Sí, no sé si alguno de los expositores quería tomar el tema para responder. Daniel está muteado. No, Alcira, le quiero preguntar qué libro dijo, perdón que no escucho bien. Ahí está. Ahí me desmuteé. De Murray Rothbard, La ética de la libertad. Ah, buenísimo, lo leí. Me pareció lamentable, gracias, Alcira. Es lamentable, pero es el catecismo. Sí, absolutamente. Me asustaste, Alfonso, cuando dijiste buenísimo. La verdad, Alcira, no te envidio la dedicación a profundizar en esas lecturas. Creo que es lamentable realmente lo de ese sujeto. Varias cosas se me ocurren respecto de tu planteo. En primer lugar, coincido plenamente con lo que decís, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos un problema que algunos de los grandes ya precursores del pensamiento nacional lo han venido formulando, ¿no? Algunos de manera verdaderamente magistral. Yo solamente mencioné a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, ¿no es cierto?, que tuvo cosas muy interesantes, o a José Martí, ¿no es cierto?, pero hay muchos otros, y ni qué hablar más adelante, ya en el siglo XX, ¿no?, dentro ya del surgimiento del pensamiento nacional del siglo XX, con un Hernández Arregui, un Jaureche y demás, Scalabrini Ortiz, ¿no es cierto?, y tantos otros. Yo creo que es el tema del colonialismo, la colonización cultural. Y el dilema que se nos ha presentado siempre a nosotros es el dilema que también tiene que ver con esto de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que es nada más que, a lo mejor es lo último, pero respecto de una lógica que se reitera. Siempre estamos corriendo de atrás, ¿no es cierto?, siempre tenemos que actualizarnos, siempre estamos afuera de lo último, ¿no? Y hay un discurso, ¿no?, que se reitera, que las élites, la oligarquía primero liberal, y ahora estas élites que se han reconfigurado un poco nativa, digamos, ¿no?, nativas, que son de alguna manera los socios locales, la pata local de una plutocracia global, que es realmente que yo digo, los tipos son marxistas, porque ellos están en una lucha, en una guerra de clases, ¿no es cierto?, desde siempre, ¿no es cierto?, siempre son los menos contra las mayorías, contra los sectores populares, y la tienen clara e invierten mucho dinero en eso. Y realmente, lamentablemente nosotros en ese sentido, cuando hemos tenido la oportunidad de llegar a espacios de poder,
que no es todo el poder, ya lo sabemos, pero bueno, del gobierno, por ejemplo, creo que nos quedamos muy cortos. No sé si faltó ahí, o sea, habría que analizar bien qué es lo que faltó, pero faltó determinación para dar la pelea también en el campo de lo que se dice la batalla cultural, digamos, la lucha ideológica, filosófica, etc. No es que hayan faltado figuras o compañeros muy destacados, como algunos de los cuales están acá en esta reunión, y que han sido maestros, por ejemplo, para mí y para otros más jóvenes, en esto de pensar desde un lugar de locución, desde lo nacional, lo popular, lo latinoamericano, desde un pensamiento situado, podríamos decir. No han faltado, pero muchas veces no se le ha dado en los lugares que deberían haber tenido en los gobiernos. En concreto, digamos, yo fui parte también, como ustedes saben, del proceso del 2003 al 2015, ¿no es cierto?, en ese periodo, y se hicieron cosas importantes, pero sin embargo fue yo esto lo discutía con compañeros del gremio docente mayoritario acá de ANSAFE, compañeros muy valiosos, muy honestos, que fueron parte de toda esa resistencia. Por ahí en el chat alguien comentó, sí, nosotros fuimos parte de toda esa resistencia, las marchas, ¿no es cierto?, la carpa blanca, etcétera, contra las políticas neoliberales. Y comento algo más, a riesgo de ser muy extenso. Cuando vino Ricardo Gómez a disertar acá, el afiche que diseñamos nosotros para difundir su charla tenía una foto, que era una foto que se había tomado en Buenos Aires, de una marcha docente, de unos maestros con el guardapolvo blanco, empujando a, no sé si eran la gendarmería o qué, que estaban con los escudos, las cascas, los cascos, todo, y el afiche de la charla de la actividad con Ricardo Gómez era eso, era los maestros peleando con la represión, digamos, y enfrentando la represión. Nosotros, en ese sentido, hemos tenido, acá me alcanza Laura, a ver si se puede ver. Este es el afiche que les digo, ¿no? El afiche, ¿no? Ricardo Gómez, el maestro, ¿no?, hacía una crítica del neoliberalismo desde una filosofía política de la ciencia, la charla de Ricardo. Y quiero decir, lamentablemente, una de las cosas que plantea tanto Dussel como Freire y otros pensadores es que las luchas populares, ¿no es cierto?, que son fundamentales en este caso, para llegar a esa toma de conciencia, ¿no es cierto?, de la dependencia y de los mecanismos de la dominación, también requieren de procesos, de una pedagogía política. Nosotros me parece que fuimos muy deficientes en articular una pedagogía política a nivel de las organizaciones del campo nacional, ¿no?, sean los sindicatos, el movimiento obrero organizado, se han hecho cosas, pero ha sido insuficiente, claramente, o a nivel mismo del Estado Nacional y los estados provinciales. En algunos casos se hizo muy poco y casi nada. En los momentos que tuvimos acceso al Estado en sus diversos niveles. Yo creo que ese es un tema a revisar y que deberíamos, por supuesto, trabajar fuertemente en una pedagogía política en los distintos planos y niveles. Y eso, la disgregación actual y la falta de una conducción a nivel nacional estratégica, con una mirada estratégica, impide que podamos ser eficaces en esa tarea. Y corto acá porque... Sí, yo quería agregar algo a lo que decía Alcira. La ministra de Albania
tiene antecedentes. En una reunión pasada habíamos hablado de un candidato a alcalde en Japón que era un bot, y la influencer alemana, Wagner, que en realidad es una creación de inteligencia artificial, no existe tal persona. Ahora, lo curioso de todo eso es que implica una noción de una educación muy pobre. O sea, el modelo liberal traía un modelo educativo. Este modelo, en realidad, lo que desprestigia es la educación. O sea, si el modelo es ser un trader de cripto o chofer de Uber, no necesito ir a la facultad. Es más, creo que los que van a la facultad pierden el tiempo porque se equivocaron de camino. Entonces, curiosamente a eso la llamamos la batalla cultural, en donde coincido totalmente que lo que nos hace falta es la organización de lo propio para poder ir construyendo ese relato de esa pedagogía política que nos hace falta. Lo que no hemos logrado es organizar ese sector para esa tarea. Está organizado sindicalmente, pero en esa tarea, por las necesidades que planteaba recién el compañero, es, digamos, imposible bajar un relato educativo que contribuya a un modelo nacional y popular. Porque, insisto, lo que se plantea es la no educación. No hace falta. Sí, Enrique. Es otro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los compañeros que hoy nos ilustraron en la primera parte. ¿Se escucha desde allá? ¿Se escucha? ¿Ahora se escucha? Desde allá, Alcira, así. Sí, bárbaro, se escucha. Bueno, agradecerles mucho y retomando primero lo de Alcira, porque justamente después de las crisis del 68 y del 73 en Europa, sobre todo por el 68, hubo una deliberada actuación para que no aparezcan más la Escuela de Frankfurt, los Foucault, los Bourdieu, y ¿cómo hacemos? Y los reducimos a un paper. En el paper vos no podés desarrollar una idea, y menos todavía en un paper que tiene que ser publicado en una revista indexada en ISI. Por eso nosotros, nuestra revista de filosofía latinoamericana, cuyo director está aquí a mi izquierda, no está indexada ni quiere estar indexada, ¿no? Sí tiene el ISSN y demás, pero no está indexada, de modo que garantizamos que cada artículo escrito en la revista está escrito por alguien que tiene algo que decir y no por alguien que necesita eso para sumar puntos. Bueno, creo que mi ley está haciendo un gran bien en ese sentido, porque al desfinanciar el CONICET va a hacer que mucha gente escriba porque tiene algo que decir y no para hacer unos puntos más en el CONICET. Con respecto a ciencias sociales y a filosofía, con las ciencias exactas y naturales creo que es otra cosa. Retomo lo de Alfredo. Efectivamente, cuando vos tenías el ejército y la industria vertebrando a la sociedad, era importante tener un operario instruido y un soldado instruido. Por eso había ministerio de instrucción pública, no de educación, pero la instrucción era importante. Para los líderes de eso, para los oficiales, para los dirigentes, ahí sí había educación, pero había una buena instrucción, porque a toda la sociedad le importaba. Claro, el ejército y la industria se articulaban en función de el respeto a la autoridad, la organización, el esfuerzo y la solidaridad. ¿Cómo hacíamos para que una persona incorpore estos 4 elementos? Desde chiquitito le metíamos adentro de casa, en vez de tener un papá, había un sargento o un capataz, ¿no? Esos padres autoritarios, espantosos que había antes, pero bueno, era lo que forjaban esa personalidad.
Cuando viene el consumo es totalmente contrario a estos 4 valores. Por lo tanto, el consumo no necesita que haya una autoridad, más bien al contrario, que el pibe consuma sin consultar a nadie. El consumo es contrario a la idea de esfuerzo, tenés que comprar algo sin ningún esfuerzo, es contrario a la idea de organización, pero sobre todo a la idea de solidaridad. Si yo consumo este celular porque vos no lo tenés. Entonces, frente a estos nuevos valores, ¿cómo hacemos para pensar la educación? A esto se le suma que en función de las nuevas tecnologías nadie trabaja más en el mismo lugar, pasamos del trabajador en la fábrica, que era, como explicaba Alfredo, ¿no? Que trabajaba varias horas por día durante 5 y muchas veces 6 días por semana con las mismas personas, viajaba con la misma gente, porque además vivían en el mismo barrio toda la vida, a el chico de Rappi que no tiene compañeros de trabajo, que tiene clientes ocasionales, que cree que no tiene empleador, etcétera. Les cuento, un chico de primer año de mi universidad me dijo un día, yo no pienso resignar mi libertad por un aguinaldo. Pibe que labura en Rappi y que está estudiando marketing. Bueno, ¿qué hacemos entonces con esto? Uno diría, estamos perdidos, y acá quiero traer a colación al Papa Francisco, cuando nos recuerda, primero, Alcira, te cuento que somos 230 rectores de todo el mundo, sobre todo América Latina, que estamos trabajando en contra justamente de esa forma de internacionalización, trabajando por otro modo de internacionalización. Esto arrancó con un encuentro que tuvimos con el Papa Francisco en Roma, rectores de universidades públicas, privadas, de toda índole, y donde justamente Francisco nos advertía el problema de quedar encerrados en la trampa iluminista de creer que la educación tiene que ver nada más que con la cabeza. Tiene que ver con las manos y tiene que ver con el corazón. Y acá les cierro con una anécdota. Nosotros desde la Universidad de San Isidro estamos trabajando muy estrechamente con la Universidad de San Martín en institutos penales, puntualmente el de José León Suárez, que está muy cerca de donde se dieron los fusilamientos. Y una de las cosas que hacemos es hacerle tomar conciencia a los que están ahí detenidos de lo cerca que estaban de del lugar de los fusilamientos del 56. Pero además, una vez, Nicolás, uno de los presos, me dice, yo estoy estudiando sociología, yo voy a veces a dar clases de sociología, justamente. Dice, yo estoy estudiando sociología porque tengo un hijo y cuando salga quiero poder ejercer esto, quiero que mi hijo tenga otro ejemplo de padre. Pero un día me puse a pensar por qué vienen a estudiar los tipos que saben que no van a salir nunca. Y entonces me lo pregunto, y yo le digo, ¿y será porque la pasan mejor en la universidad? Y dice, no la pasan mejor, si los guardias te hacen todo lo posible para que no vengas, no hay ninguna. Y entonces, por la alegría de aprender. Y me dice Nicolás, si yo hubiera descubierto antes la alegría de aprender, no hubiera salido de caño. Me pareció maravilloso. Es decir, esto quizás es lo que nos está faltando, porque por muchas razones los estudiantes no han descubierto la alegría de aprender, porque muchas veces los docentes hemos olvidado la alegría de enseñar y de aprender, como decía Martín, ¿no? Aprender también de nuestros estudiantes. Bueno, esta era un poco la idea, y otra vez muchísimas gracias, compañeros, por sus exposiciones. Sí, ¿vos querés hablar? Bueno, ¿alguien más? No sé. Yo quería hacer una pregunta a Martín, no sé si sigue por ahí, con respecto a este tema del trabajo que si tiene alguna, no sé si anécdota o puede comentar un poco el trabajo que hizo tanto en el Infodo como en la Secretaría de Malvinas con respecto a la formación docente. Eso. Hola, Lucía, ¿cómo andan? Interesante lo que están diciendo. ¿Cuál era la pregunta? Si estaba... ¿Me repetís? A ver. ¿Cuál sería? No, sí, que comentes un poco con el tema de la experiencia de formar a docentes con una perspectiva y con el enfoque de Malvinas, ¿no? Okay, ese diálogo que se da, ¿no? Sí, en realidad era un poco lo que... A ver, muchas de las discusiones que se estaban dando acá y de los comentarios y de los pensamientos y reflexiones que estábamos realizando acá tenían que ver con, o se ponen en juego ahí en esa formación con perspectiva. Una de las tareas que yo cumplía en la Secretaría de Malvinas tenía que ver con capacitación y formación y articulación con la comunidad, de algún modo. Nosotros
ahí un poco lo que pensábamos tenía que ver, un poco era con o sea, había formación para chicos, o para estudiantes, mejor dicho, y formación para docentes. Y ahí se daban situaciones con los docentes y con los estudiantes también, de, por ejemplo, levantar la mano, quienes, que levanten la mano era quienes creen que las Malvinas son argentinas, ¿no? Y todos levantaban la mano. Bueno, levanten la mano quienes creen, quienes pueden fundamentar por qué las Malvinas son argentinas. Ahí las manos empezaban a bajar un poco y después en ese diálogo entrábamos a pensar un poco con esta idea que todos tenemos algo de Malvinas, todos ignoramos algo. Obviamente los que estudiamos el tema Malvinas sabemos más que los que no lo estudiaron por alguna razón, pero ahí lo que se daba, y en perspectiva de esto de lo que estamos conversando en este encuentro, era por qué nos faltan, como decía recién el compañero rector de ahí de San Isidro, por qué nos faltan también esos, o cómo hacemos para llenar de argumentos aquellas verdades, de algún modo que nosotros decimos y que creemos que son como, ¿no? Como que todo el mundo las sabe. ¿Por qué las Malvinas son argentinas? Y bueno, porque y ahí empiezan como, o empezaban algunas discusiones en torno a poder fundamentar, eso más allá de lo de Malvinas, poder fundamentar aquellas verdades que nosotros repetimos y que decimos, ¿no? Y una de las, hay dos o tres cosas que son interesantes para pensar. Una tenía que ver en clave del colonialismo, ¿no? Lo que veníamos pensando y lo que vienen diciendo acá Alcira, Daniel, cómo los procesos de colonización y esta verdad y la comunicación y lo que se instala muchas veces tiene más que ver con, bueno, eso, o en general tiene más que ver con lo que el poder necesita que con la razón, ¿no? Con las verdades. Se instaló, por ejemplo, una de las cosas que Argentina había perdido las Malvinas porque perdió la guerra, ¿no? Y después hubo presidentes, digo, Mauricio Macri fue el primer presidente de la recuperación de la democracia, desde la recuperación de la democracia, que un 1 de marzo, en la apertura legislativa, no nombró el tema Malvinas. Y después, en el 2017, creo que en un mapa de Felices Fiestas del Ministerio de Desarrollo Social, no aparecían las islas dentro del mapa, ¿no? Y en ese contexto se da el acuerdo Forador y Duncan, con el vicecanciller, que es una remake de los acuerdos de Madrid, del 92, que es darle el uso y abuso de exploración, pesca, hidrocarburos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la reforma de la Constitución ingresa la disposición transitoria primera, que dice que es transitoria porque el Estado argentino espera que en algún momento recuperar la Malvinas, ¿no? Entonces por eso es transitoria, que dice que es el Estado reafirma de manera inclaudicable que las Malvinas, su soberanía, el ejercicio, etcétera. Bueno, son esas, hablábamos sobre esas contradicciones, ¿no? Cómo hace el Estado para. Una de las cosas era que trabajamos sobre eso, cómo hace el Estado y cómo hace la escuela para transmitir ese conjunto de situaciones contradictorias, que el Estado dice una cosa, que la educación a veces dice otra, que el mismo Estado dice una cosa y dice la otra, que cómo hace la escuela para sintetizar ese tema, como por ejemplo puede ser, no sé, alrededor de Malvinas, hay gente que ha sido condecorada como héroe de Malvinas por el Estado y al mismo tiempo el Estado ha encontrado a través de la justicia que fueron causantes de delito de lesa humanidad, entonces después fueron presos, eran gente condenada por delito de lesa humanidad y al mismo tiempo condecorada como héroe de la guerra. Bueno, ¿cómo hace la escuela, no? Para poder, gente que le han dado la veteranía y se la han sacado, el caso de mucha gente, ahora por ejemplo de La Rioja, me acuerdo de personas que con el alzamiento de la tablada, una de lo que pide Aldo Rico en esa negociación es el tema, ¿no? De la ley Tobas, bueno, digo, lo que sucede ahí con quienes viajaron a las islas, quienes estuvieron movilizados, bueno, hay un conjunto de cosas ahí, pero digo, más allá de lo de Malvinas es eso, digo, cómo la escuela, lo que pensamos muchas veces es como en esos encuentros con los docentes, sobre todo cómo la escuela sintetiza un conjunto de cuestiones que son del Estado
y que son sumamente contradictorias. Y por eso yo decía al principio, si Malvinas es un espejo, bueno, ¿qué hacemos con nuestra identidad? Digamos, ¿cuál es nuestra identidad latinoamericana de la que el Estado muchas veces renegó, ¿no? De nuestros comienzos, que hicimos con el proceso inmigratorio? Bueno, un conjunto de cosas que se dan en torno a la identidad colectiva y a la construcción de la nación. Pero eso tenía que ver, bueno, y le comento dos cositas más de esto que son como anécdotas. Una de las cuestiones que trabajamos con los docentes era este conjunto de cosas que tal vez lo dije medio desordenado, pero con los estudiantes fundamentalmente los argumentos, ¿no?, que el Estado argentino sostiene para decir que las Malvinas son argentinas, para no cantar, decíamos después del Mundial, para no cantar simplemente los pibes de Malvinas, que jamás me olvidaré, y el 2 de abril la escuela, como tiene contenidos sumamente feminizados, el 2 de abril somos todos patriotas, y el 3 de abril a los pibes de Malvinas, que dijimos que jamás nos íbamos a olvidar, ya los dejamos medio de costado. Entonces uno de los trabajos tenía que ver con poder formar conciencia y no tener la cuestión Malvina reducida a la guerra o al 2 de abril, sino poder comprenderlo en el proceso que hoy ya lleva 193 años de usurpación, en parte colonial, en parte de construcción nacional, todo eso que fui diciendo recién. Una de las cosas que trabajamos con los docentes es poder encarar desde la nueva representación argentina, digamos, con el mapa bicontinental, que lo que decía Daniel, por ejemplo, fue muy importante cuando nosotros cuando estuvimos en el gobierno, el mapa bicontinental, que es una ley del 2010 para todas las escuelas, y después el mapa bicontinental y de los espacios marítimos circundantes es una ley del 2020, que amplía el marco regulatorio de la primera ley de Argentina bicontinental, incluyendo los espacios marítimos circundantes. Todos aprendimos Antártida chiquito abajo a la derecha. Eso es una mala representación de nuestro país, y nosotros ahí decíamos con los docentes, mal podemos defender un país que mal representamos. Digo, primero tenemos que empezar por lo menos por conocerlo y por representar de manera exacta cómo es nuestro territorio. Y me pasó estando en La Rioja, y con esto corto, esto de que decía estas anécdotas, ¿no? Hablando en Chepe fue, junto con los compañeros de ANP, de allá de La Rioja, fuimos a visitar un magisterio, más de 100 y pico de docentes, futuros docentes, y le hablamos del mapa y de los recursos, y que se puede hacer una cuestión sumamente transversal. Para hablar de Malvinas no hace falta hablar de la guerra, puedo hablar de la foca peletera que vive en las islas y que va a la Antártida, puedo hablar del plancton, ¿no? Puedo hablar del alga del agar-agar, por ejemplo, que es con la que se hace el dulce de batata. Bueno, algo de Malvinas y de la Patagonia está en mi casa, porque yo compré dulce de batata, ¿no? Y eso con los pibes es entrarle de otro lugar. Puedo hablar de los recursos, puedo hablar del medio ambiente, puedo hablar del problema que puede llegar a haber si sacan petróleo que no se produce acá, sino que se produce, que se lo llevan a Europa, justamente, ¿no? Porque acá no hay producción, lo sacan de los espacios marítimos de Malvinas y acá no se hace nada, se lo llevan en crudo. Si eso llegase a tener un problema, es un problema enorme para el medio ambiente. Bueno, hay un montón de cuestiones, de espacios con los que se pueden, espacios y áreas, no temática, digo, que se pueden entrar a Malvinas. Puede entrar el profe de geografía, puede entrar el profe de biología, puede entrar el profe de economía, pensando cuánto nos roba el imperialismo todos los años con el CRIS que se lleva de nuestro sur, y etc. Hablando de todo eso, terminamos la clase, bla, 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 vamos a comprar algo para, sí, ahí son como las 9 de la noche, vamos a comprar algo para fiambre, en la esquina, para volver a La Rioja capital, porque son como 2 horas de pico de viaje de Chepe. Y son esos locales así del interior de las provincias, que tiene kiosco, mercería, tiene varias cosas. Le pido un mapa, y el mapa que me da es el mapa que todos conocemos, con Antártida abajo a la derecha y chiquitito. Con lo cual fue una situación bastante graciosa, y por otro lado un poco penosa, porque la verdad que eso, los que estuvimos en algún espacio
estatal, Daniel seguramente me va a dar la razón, hay cosas que son tan fáciles, pero tan fáciles. Los mapas estos estaban, yo llevé varias propuestas a la Secretaría de Malvinas, la Secretaría funciona en el piso 10 de la Cancillería, en el Melanda 1212, y hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe una Secretaría de Malvinas. Con lo cual, si nosotros no sacamos la política exterior, si no sacamos la política institucional a la calle, vamos a seguir sosteniendo los pibes de Malvinas que jamás me olvidaré en un mundial de fútbol o en una Copa América, pero no vamos a malvinizar o no vamos a poder recuperar, difícilmente podamos recuperar. Y les contaba esto porque la cantidad de mapas que se imprimieron y estaban durmiendo en las oficinas de la Secretaría de Malvinas, daba pena. Daba pena que estuviesen así, que allí, que son los recursos de los argentinos y que tenían que ir a las escuelas. Y es algo extremadamente fácil, hacer nuevos mapas y que incluso, y con esto cierro, lo del mapa, es un decreto, el mapa bicontinental, o más que bicontinental y con la incorporación de Malvinas, es un decreto del 1 de septiembre del 46, del gobierno de Perón. La necesidad, el decreto dice sobre la prohibición de hacer mapas y producir mapas sin la incorporación de Malvinas y la Antártida. Con lo cual ahí hay algo que nos pasa con la representación de nuestro propio territorio. Bueno, es para largo, pero bueno, gracias Lucía por la pregunta, me extendí un poco, pero creo que va por ahí. Quería saber, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quisiera hacer un comentario? Bien, cierro. Perdón. Un comentario breve nomás a lo que dijo el compañero Martín, con respecto de los mapas. Fíjate, tiene que ver con algo que nosotros acá hemos experimentado constantemente. Hay un déficit muy grande, el desconocimiento de lo propio, pero de lo más inmediato de lo propio. Es algo tremendo. Nosotros acá, por ejemplo, estamos en la zona del Espinal, ¿no? Del punto de vista del ecosistema, Santa Fe está en la zona del Espinal. Bueno, eso lo ignora la mayoría de los santafesinos. Pero además ignoran, por ejemplo, cuáles son las especies nativas del Espinal, ¿no? Entonces, por ahí le decís, bueno, ¿y cuáles son los árboles del Espinal? Te dicen el fresno, por ejemplo, nada que ver, ¿no es cierto? Yo digo, pero es una cuestión, en vez de decirte el aromito, ¿no? Por decir, o el algarrobo blanco. Es decir, el desconocimiento de lo propio empezando por el suelo que habitamos. Yo creo que en la consigna que se planteó de dejar ver, ¿no? También el dejar ver me parece muy importante porque es como que tenemos una especie de, no sé, anteojo de colores que no nos deja ver lo propio. Y lo propio tiene todos esos aspectos y dimensiones que vos planteaste, desde el lugar en que vivimos, ¿no? Donde habitamos, ¿no? Con quiénes habitamos también, porque acá nosotros tenemos comunidades tobas, por ejemplo, o mocovíes, y vienen y me tocan timbre para venderme las artesanías, los cestos que hacen, y a lo mejor eso es como, no sé, para la santafesino, no sé, es o una cuestión pintoresca, pero no se ve como algo propio, en el sentido de que tiene que ver. No, se cortó. El neoliberalismo lo cayó. Sí, fue demasiado. Fue demasiado. Sí. Pues yo les voy comentando mientras. Les recuerdo que en nuestra página tenemos la biblioteca digital. Ahí hay 16.800 títulos de filosofía y algo de historia, antropología. De América Latina hay mucho. La parte de historia argentina son 6.000 y algo de títulos, de libros y artículos. Y eso se puede acceder en forma directa y sin compromiso
no como cuando uno averigua algo por internet que después empieza a llegar la propaganda de otras cosas. Bueno, la revista, el próximo número, van a recibir por correo el aviso, pero cierra el 20 de noviembre, con lo cual aquellos que quieran enviar algún artículo, hasta el 20 de noviembre los esperamos. Y la próxima reunión es el 18 de octubre, unos días antes del comicio, así que vamos a estar seguramente muy motivados para votar bien. Claro, sí, es con B, sí. Y esperemos que esté presidida por Mario. Con esto no se pudo retomar, Ulises, no se pudo retomar. No, bueno, vamos terminando entonces con esto y nos veremos. ¿Sí? Ah, ¿volvió? Dale. Sí, ahora sí podés hablar. ¿A mí me hablas? Sí, sí, sí. No. Ah, porque se había cortado. Sí, se cortó la conexión. Pero bueno, solamente termino con esto. Respecto del mapa ese que comentó el compañero Martín, menciono que acá, por ejemplo, un miembro de la asociación, Pablo Garelo, de AFIX, y otro grupo de muchachos jóvenes, se recorrieron muchas escuelas acá, no solo de Santa Fe, sino de Esperanza, de otras localidades, haciendo encuentros con los estudiantes de las escuelas, pues obviamente eso se gestionaba antes, con los mapas, le dejaban de obsequio los mapas y le explicaban la cuestión Malvinas, el Atlántico Sur, la Antártida, etcétera, y la militaron, digamos. Fue una iniciativa de un grupo de jóvenes de AFIX y estuvieron en muchas escuelas acá con una repercusión, una recepción enorme de los chicos y de los maestros y profesores. Y uno de los que participó de eso, de esa movida que fue hace un tiempo atrás, ya hace unos años, hoy es el secretario de la Juventud del Partido Justicialista de Santa Fe, Pablo Garelo, compañero nuestro que se formó acá en la asociación. Así que bueno, solamente comentar esa anécdota porque me parece que el tema que planteó el compañero es muy importante y tiene que ver también con eso, ¿no? Bueno, aprovecho a saludar a todos. Gracias por la invitación. Gracias, igual. Nos vemos el 18. Nos vemos. Gracias por todo. Abrazo a todos. Abrazos a todos.